Encantado y esta ha sido la charla. Esta pantomima absurda, al menos, ha sido original, ha sido distinta. No necesariamente mejor ni peor, pero diferente, y eso ha hecho que sintáis algo, indignación de ese ponente caradura que entra, no dice nada, pide un aplauso y se larga, o simplemente curiosidad. Y esas emociones harán que esa presentación que acabo de hacer se quede mejor guardada en vuestra memoria. Cuando os pregunten cómo empezaron los ponentes, podréis recordar todas las maravillas que han contado los demás, pero de la mía recordaréis cómo he empezado, que ha sido cuanto menos extraño. Eso es porque cuantas más emociones o más intensas sean esas emociones que experimentamos, más fácil es que un recuerdo de repente se fije en nuestra memoria, que recordemos algo con más facilidad. Y eso significa que hay grados de recordar las cosas. La memoria puede funcionar muy bien y por lo tanto también muy mal. Y eso me hace pensar, todos hemos escuchado sobre gente que tiene una mala memoria, por una enfermedad o simplemente de forma fisiológica, gente con mejor memoria que otros, pero igual que hay casos extremos para mal, ¿habrá casos extremos para bien? ¿Gente con una memoria prodigiosa? Y es más, ¿por qué no tenemos todos una memoria prodigiosa? ¿Por qué hay cosas que recordamos y otras que no? ¿Por qué no ha intentado la evolución que todo permanezca fijado en nuestro cerebro? La respuesta está en estos pacientes que he dicho. Pacientes con lo que se llama hipermnesia, que en función del tipo de memoria, que hay varios, que tengan potenciadas, son capaces de recordar cada pequeño dato de sus vidas, cada pequeño conocimiento que han introducido en un momento dado en su cerebro, cada cosa que les ha ocurrido. Suena maravilloso. Lo que pasa es que si vemos lo que dicen estos pacientes, tenemos algunos ejemplos que nos hacen ver que no es tan bueno como puede parecer. Por un lado tenemos al clásico mnemonista de Luria, que se llamaba Solomon Szereszewski, y que podéis encontrar un montón de información sobre él, prácticamente toda buena, sobre su prodigiosa memoria, su capacidad de recitar listas de números y de conceptos que había escuchado solamente una vez hacía años, con total facilidad. Lo que pasa es que si investigáis más, encontraréis que hay otras personas, como Julie Priest, que también tenían una memoria fantástica, en concreto una memoria autobiográfica. Podía decirte qué temperatura y qué características había un día determinado de su vida, hacía el tiempo que fuera. O sea, el 3 de octubre, no sé qué año, fue martes. Todo esto lo hacía automáticamente. Lo que pasa es que también tiene otro tipo de información que nos brinda, otras declaraciones que ya no son tan interesantes, y como yo no tengo hipermnesia, os la leeré de aquí. Lo que decía Jill Pierce es: mi memoria ha dominado mi vida. No me supone un esfuerzo, es como una película en marcha que nunca para, es como una batalla partida. Puedo estar hablando con alguien y viendo algo más. Como si estuviéramos aquí charlando y mientras te hablo, en mi cabeza, estoy pensando sobre algo que pasó el 17 de diciembre de 1982. Era viernes y yo empezaba a trabajar en GES. Era incapaz de diferenciar la relevancia del presente de lo del pasado porque recordaba los mismos detalles de hacía 3 años que del momento que estaba viviendo. Eso le llevaba a problemas emocionales, problemas sociales, interacciones con su gente cercana que no eran del todo naturales. Pero hay más, porque estos pacientes suelen mostrar otra característica mucho más relevante y mucho más intensa. Algo que, de hecho, Borges, que llevo aquí la camiseta con él, reflejó en uno de sus cuentos cortos, de Funes el Memorioso. Y es que si eres capaz de recordar todos los detalles de todo lo que has visto en tu vida, de cada cara, de cada perro, de cada aceituna, por ejemplo, ¿puedes desarrollar un concepto de la aceituna? ¿O cada una de ellas es distinta de las anteriores? Las clasificaciones, hacer clasificaciones para estos pacientes se vuelve más difícil, porque encuentran tantas diferencias como similitudes entre las cosas. No entienden ese mundo que hemos construido, donde las cosas tienen grupos y subgrupos y estructuras. Es una propiedad muy curiosa que no se ve en otras patologías, otras alteraciones de la normalidad, y que en Funes el Memorioso, el cuento de Borges, describen a la perfección, con alguien que puede registrar cada dato de cada cosa que vive y que simplemente no es capaz de vivir en el mundo en el que hemos construido todas nuestras clasificaciones. Todo esto es muy, muy interesante. Tienen otra serie de alteraciones que influyen en su vida, pero como lo importante de aquí es la entrevista, que ahora hablaremos de lo contrario a una hipermnesia y otra serie de situaciones que se pueden dar en una demencia por Alzheimer, hay algo que sí que quiero que os quedéis.
que es que la evolución es más lista que todos nosotros. No tiene alguien que la dirija, pero encuentra soluciones muy ingeniosas, y que nuestra memoria no sea perfecta es algo positivo. Es la perfección de la imperfección. Así que, dicho esto, voy a pedir un aplauso para el doctor Molinuevo, que baje aquí.